curso la estructura legal y administrativa del tema ambiental en el país, fase 3, estudio de caso en Colombia, sector hidrocarburos. Estudiantes: Lina María Zuluaga López, actor, comunidad indígena, Musos y Panches. Angelice Jorge, actor, Agencia Nacional de Licencias Ambientales. David Esteban Valcárcel Castillo, actor, Yacimientos de Agua y Prestación de Servicios Ecosistémicos. Damián Alfonso Rojas Quiroga, actor, Biodiversidad de Especies de Flora y Fauna. Elian Marley Ramírez Vargas, actor, Comunidad Campesinos. Caso estudio para el sector hidrocarburos. La empresa Petricol S.A.S. solicita ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, según su jurisdicción, la licencia ambiental para iniciar actividades de exploración y explotación en el área AB de tierras santandereanas. Allí se ubican tribus indígenas como la comunidad Musos y Panches, quienes poseen zonas sagradas para su cultura y habitan más de 40 años en la zona. Adicionalmente, parte de esta área se considera como área protegida al tener una alta biodiversidad de especies de flora y fauna, yacimientos de agua y prestación de servicios ecosistémicos. Debido al incremento poblacional, la sociedad civil como campesinos han extendido su hábitat y han asentado su vivienda en parte de esas tierras, pues por allí pasa el río Satú, del cual se abastecen de agua para sus necesidades primarias. A continuación, la actuación de cada actor según su tema. Buenos días. El día de hoy voy a presentar el caso ambiental escogido del sector hidrocarburos, teniendo presente que mi punto de vista, y voy a exponer como los yacimientos de agua y prestación de servicios ecosistémicos. El caso que presentamos es el caso de la explotación de hidrocarburos. La población afectada es las tribus indígenas Musos y Panches, las cuales están ubicadas en Santander. Vemos también que mediante esta explotación se va a ver bastante afectado los recursos naturales, como son los yacimientos de agua y zonas de recarga acuífera. Explico un poco el caso. La empresa Petricol S.A. solicita licencia de exploración y explotación en tierras santandereanas donde habitan las comunidades indígenas de los Musos y los Panches. Para esto se analizará el daño ambiental que esto puede derivar en las comunidades subyacentes, daño que principalmente se verá afectando el recurso agua, teniendo presente que la explotación de petróleo se hace mediante perforación del suelo. Muchas veces se contaminan conductos de agua subterránea. Igualmente, cuando se ven derrames o se presenta cualquier tipo de inconvenientes, se afectan las corrientes superficiales como ríos, quebradas y zonas de recarga acuífera. Teniendo presente estos aspectos, se considera que por parte de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales debe ser rechazada la solicitud de licencia para exploración y explotación de hidrocarburos, teniendo presente que no va a beneficiar para nada la conservación y preservación del recurso agua. Para darnos cuenta de esto y tener un marco legal, contamos con varias leyes y resoluciones que amparan estas decisiones. Una de ellas es la Ley 99 de 1993, en la cual en su artículo primero, en el principio cuarto, emana que el recurso agua, las zonas de recarga acuífera deben ser de especial protección. Igualmente tenemos la resolución 751 de 2018,
y la Ley 685 de 2001 y la Ley 472 de 1998. Para hacer efectivo, contamos con unos métodos de participación que son la audiencia pública, la cual debe ser realizada por la autoridad minera antes de otorgar el título de explotación, en la cual se permite que la comunidad asista, pregunte, se informe, ejerza sus derechos de participación. Y también tenemos la consulta previa, que está mediante sentencia SU 037 de 1997. Dice que es de carácter obligatorio realizar esta consulta siempre y cuando los proyectos pretendan realizarse en un sitio de identidad étnica, o sea, donde habiten comunidades indígenas o étnicas de la zona. En caso de que se presenten daños a los ecosistemas o incumplimiento, las comunidades cuentan con mecanismos legales para reclamar sus derechos. Uno de estos mecanismos legales es el derecho de petición, que está amparado en el artículo 74 de la Ley 99 de 1993. Dice que es un método de forma oral escrita que tienen las personas naturales y jurídicas cuyo fin es solicitar a las autoridades ambientales información de agentes contaminantes y de cómo se están manejando los recursos para el cuidado del medio ambiente. Se dice que es un mecanismo escrito por excelencia para estos casos y las autoridades cuentan con un máximo de 10 días para dar una respuesta. Y de igual manera también se cuenta con la acción de tutela, que está amparada en el artículo 86 de la Constitución de 1991. Está catalogado como un derecho colectivo. Según la Constitución Política de Colombia, el derecho al medio ambiente posee mecanismos específicos de protección por vía judicial. Las acciones populares y de grupo establecidas en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrolladas por la Ley 472 de 1998 son las encargadas de proteger los derechos colectivos señalados en nuestra normatividad. Comunidad Musos y Panches. Si esta empresa llega a iniciar actividades de exploración y explotación en estas tierras, esta comunidad no podría desarrollar sus actividades económicas como lo son la agricultura, la extracción de esmeraldas y trabajos en cerámica. En este orden de ideas, en sus territorios se manifiesta un nexo entre el mundo espiritual y su propia condición humana. El territorio ancestral es al mismo tiempo territorio sagrado, desde el mismo momento de la creación. El indígena y el territorio sagrado comprende su existencia como un todo. Este nexo está regido por lo que se denomina la ley de origen, que ordena todo lo que existe. Dentro de la normatividad vigente está el artículo 76, donde nos explica la explotación de los recursos naturales que deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas. Por lo tanto, que garanticen la preservación de los derechos de estos pueblos. Siendo así, también hay un convenio, el 169, que es la Organización Internacional del Trabajo, el cual está ratificado como lo requerido por la protección de los derechos de los pueblos indígenas. La Ley 99 de 1993 y el Decreto 1320 del Ministerio Interior de Justicia determinó las condiciones de impacto cultural que creaba como requisito en cuanto a las culturas indígenas y sus recursos naturales. El objetivo final de estas declaraciones de la Corte era reafirmar que todos los colombianos deben reconocer y preservar las creencias y manifestaciones culturales de todos los componentes de esta sociedad. También encontramos en relación con el derecho a la propiedad territorial, no es suficiente el reconocimiento abstracto del derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos indígenas y tribales. Los pueblos indígenas consagrados en la Constitución y en las leyes mediante la adopción de las medidas legislativas y administrativas para crear mecanismos efectivos que reconozcan tales derechos en la realidad. Los derechos a la igualdad ante la ley y el trato y a la no discriminación implican establecer los mecanismos legales necesarios para proteger el derecho comunal de los pueblos indígenas y sus recursos naturales. Para los musos y los panches, los recursos naturales como los árboles grandes que consideran sagrados y son claves para la salud,
de las fuentes hídricas. Por ello, en las medidas de protección se solicita a las autoridades ambientales locales y nacionales sancionar dicha explotación, así como coordinarse con el resguardo para la recuperación del área explotada. Solicitamos la intervención del Ministerio de Defensa y las autoridades locales señaladas de afectar el territorio indígena con explotación de minerales. Gracias. Cordial saludo, mi nombre es Eliana Marlete Ramírez Vargas. Para esta actividad de la fase 3, estudio de caso, en el sector de hidrocarburos, yo escogí como actor los campesinos. Bueno, frente al proyecto de iniciar actividades de exploración y explotación en el área por parte de la empresa Petricol SAS, los campesinos no están de acuerdo ya que trae muchos perjuicios para ellos. Dentro de ellos trae amenazas como las siguientes: el desplazamiento, el desarrollo de proyectos en zonas rurales habitadas por campesinos conlleva, entre otras cosas, el desplazamiento forzado de muchas familias a otras zonas de países donde quizás no tengan la capacidad de sobrevivir económicamente o sus posibilidades laborales no sean las mismas. Es por eso que es muy importante luchar por la protección de los derechos ciudadanos de aquellos que se sienten desprotegidos, conservando sus derechos y promoviendo la conservación de los recursos naturales. Por otro lado, también tienen un grado alto de vulneración de los derechos fundamentales a la salud, la vida y a un ambiente sano. Como lo establece el artículo 79 de la Constitución Política de Colombia, todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano y la ley garantiza la participación de la comunidad en la toma de decisiones que pueda afectarlo. También es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Para esto se han implementado unos mecanismos de acción que son los siguientes. Primero, la consulta previa. Todos los campesinos tienen derecho a la participación por medio de la consulta previa para poder decidir sobre sus medidas, como por ejemplo cuando se vaya a ejecutar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios para proteger su integridad cultural, social y económica. Esto con el fin de decidir sus propias prioridades en el desarrollo y de controlar sus tierras, su propio desarrollo económico, social y cultural. Esto establecido en el artículo 7 del convenio 169 de la OIT. Por otro lado, también está la audiencia pública ambiental, también la acción de tutela, que lo establece el decreto 2591 de 1991 en el artículo 14, por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. Y por último tenemos la acción popular, en donde su objetivo es la protección y defensa de los derechos e intereses colectivos contra toda acción que intente violarlos. Muchas gracias. Cordial saludo. Mi nombre es Alfonso Rojas Quiroga, estudiante del programa Ingeniería Ambiental del curso de Estructura Administrativa y Legal del tema ambiental en el país. Voy a hacer el desarrollo de la parte de la biodiversidad de la flora y fauna por extracción de hidrocarburos. Bueno, el principal problema social y ambiental que se puede ver reflejado en la extracción de hidrocarburos. El problema social sería el embate de las políticas extractivas sobre los territorios de tribus indígenas, ocasionan lo que son protestas y reclamos por parte de los afectados, quienes luchan por sus derechos colectivos a ser consultados o a tomar decisiones sobre sus territorios. Con tal motivo, por la vía legal promueven amparos en instituciones
que pueden otorgar algunos triunfos. El problema ambiental sería la exaltación de vida de flora y fauna, que de acuerdo a la extracción de hidrocarburos pues está sufriendo un proceso devastador debido a la actividad humana. El ritmo de extinción de las especies se ha acelerado drásticamente, calculándose que en la actualidad es por lo menos 400 veces mayor que la que existía antes de la aparición del ser humano. También tenemos lo que es la normatividad ambiental, que tenemos algunas leyes y decretos, como los pueden observar, es la Ley 2 de 1959, el decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 1997, la Ley 1333 de 2009, el decreto 2370 de 2009, el decreto 2372 de 2010, la Ley 1444 de 2011, la Ley 1450 de 2011, el decreto 3570 de 2011, el decreto 3572 del 2011 y el decreto 3573 del 2011. Los mecanismos de participación en defensa de la biodiversidad de la flora y fauna. Unos mecanismos de participación serían las audiencias públicas y ambientales, la consulta previa a pueblos indígenas y comunidades consideradas tribales, mecanismos de protección de derechos y mecanismos de participación en defensa del ambiente y los territorios. Dado el caso, sería la iniciativa popular en defensa de la biodiversidad del municipio de Santander. El procedimiento a llevar a cabo sería una iniciativa, pues desde mi punto de vista una iniciativa sería una iniciativa popular, que es un mecanismo de participación el cual los ciudadanos impulsan la adopción de leyes o normas de menor jerarquía ante las corporaciones públicas correspondientes. Este procedimiento implica, como ningún otro, un protagonismo importante de parte de los impulsores, pues participan en toda sección de debate de esta iniciativa. Esto es todo mi parte sobre la biodiversidad de la flora y fauna. Muchísimas gracias. Respuesta sobre solicitud de licencia ambiental. Dando respuesta al radicado 2070, en el cual se solicita licencia ambiental para la actividad de exploración y explotación en el área AB de tierras santanderianas por parte de la empresa Petricol SAS, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, encargada de otorgar o derogar licencias en cuanto a hidrocarburos, resuelve que con base en las condiciones que presenta el área a intervenir, se violan las siguientes condiciones para realizar explotación de hidrocarburos. Primero, presencia de comunidad étnica. Para el caso, cuenta con presencia de las comunidades musos y panches. Segundo, el área a intervenir se encuentra dentro de las áreas protegidas en Colombia. Por lo anterior y según la normatividad vigente, establece en el Decreto Ley 2811 de 1974, por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente en su artículo 7, que consagra también el derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, determina como objetivos centrales el de prevenir y controlar efectos nocivos de explotación de recursos naturales no renovables y el de regular conducta humana y la actividad pública respecto del ambiente y el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, los cuales se sustentan en el principio que el ambiente es un patrimonio común necesario para la supervivencia y el desarrollo económico y social de los pueblos en su artículo 2. Por otra parte, y con base en el Decreto 2372 de 2010, por el cual se reglamenta el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto Ley 216 de 2003,
En relación con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras disposiciones, en el capítulo cuarto, artículo 34, se establece la zonificación y usos permitidos. La zonificación. Las áreas protegidas de SINAP deberán zonificarse con fines de manejo a fin de garantizar el cumplimiento de sus objetivos de conservación. Las zonas y sus consecuencias subzonas dependerán de la destinación que se prevea para el área según la categoría de manejo definida conforme a lo dispuesto en el presente decreto y podrán ser las siguientes. Zona de preservación. Es un espacio donde el manejo está dirigido, ante todo, a evitar su alteración, degradación o transformación por la actividad humana. Un área protegida puede contener una o varias zonas de preservación, las cuales se mantienen con intangibles para el logro de los objetivos de conservación. Cuando por cualquier motivo la intangibilidad no sea condición suficiente para el logro de los objetivos de conservación, esta zona debe catalogarse como de restauración. Zona de restauración. Es un espacio dirigido al restablecimiento parcial o total de un estado anterior de la composición, estructura y función de la diversidad biológica. En las zonas de restauración se pueden llevar a cabo procesos inducidos por acciones humanas, encaminadas al cumplimiento de los objetivos de la conservación del área protegida. Un área protegida puede tener una o más zonas de restauración, las cuales son transitorias hasta que se alcance el estado de conservación deseado y conforme los objetivos de conservación del área, caso en el cual se denominará de acuerdo con la zona que corresponda a la nueva situación. Será el administrador del área protegida quien definirá y pondrá en marcha las acciones necesarias para el mantenimiento de la zona restaurada. Zona de uso sostenible. Incluye los espacios para adelantar actividades productivas y extractivas compatibles con el objetivo de conservar el área protegida. Contiene zonas como subzona para el aprovechamiento sostenible. Contiene las siguientes subzonas. Subzona para el aprovechamiento sostenible. Los espacios definidos con el fin de aprovechar en forma sostenible la biodiversidad, contribuyendo a su preservación o restauración. En conclusión, se niega el otorgamiento de licencia ambiental para la empresa Petricol S.A.S. para actividad de exploración y explotación en el área AB de tierras santanderianas. Para cumplimiento de lo anterior, se le realizará seguimiento pertinente para evitar incumplimiento a las decisiones establecidas por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA.